Bienvenidos, pues vamos a tratar un poquito los temas acerca de la Edad Media. Esta es la cuarta parte y todavía estamos analizando mucho del contexto medieval para desmitificar o para desmentir algunas de las ideas erróneas que a veces nos han sembrado acerca de esta etapa histórica de la humanidad y en concreto para nuestro curso de filosofía, para tratar de identificar en ese contexto cómo se insertaron, se incrustaron o florecieron los filósofos y sus ideas que tuvieron mucha riqueza pese a lo que podamos haber escuchado. Comenzamos diciendo primero que acerca de el contexto histórico medieval, las escuelas palatinas, catedralicias y monacales. Ya vimos algunos tópicos, los hemos dado por otros medios y nos encontramos situados en este caso concreto con estos tres tópicos que vamos a ver ahora acerca de las escuelas palatinas, catedralicias y monacales, luego un poco de las universidades y por último de las cruzadas. El Renacimiento carolingio pues trajo una nueva manera de procurar la educación. En ese sentido fue Carlomagno quien mandó construir un palacio en Aquisgrán, que era la ciudad donde tenía su sede, y este palacio se habilitó como un centro de cultura y de enseñanza. La idea era que no solo los que se dedicaban a la religión tuvieran una educación, sino también los que habrían de ejercer una función pública, fuera para que ayudaran en las labores propias del Palacio Imperial o para que administraran las regiones del mismo. En ese sentido, pues el Palacio de Aquisgrán tuvo una configuración como la que les presento allí. Si pueden ustedes notar, tiene varios apartados, un palacio muy grande, muy bien construido, arquitectónicamente hablando. Aquí una sala de audiencias, la sala del tesoro, en este edificio que se ve por este lado. La puerta monumental es una construcción muy grande, pues. De este lado el atrio, una capilla, la capilla reservada para los clérigos, el alojamiento del emperador y de su familia, las fuentes de agua caliente y las termas. Entonces, un imperio grande, un palacio grande, quiero decir, y allí se alojaron las primeras escuelas palatinas. Es una imagen de la altura muy grande que tiene el Palacio de Aquisgrán, la escuela palantina o palatina de Aquisgrán. Las escuelas catedralicias, bueno, la escuela palatina, pues nada más para resumir, era la escuela del Palacio de Aquisgrán. No fue la única, pero sí fue muy paradigmática para señalar que allí se expandió la cultura de otra manera diferente a como se venía haciendo en la Edad Media. ¿Qué pasa con las escuelas catedralicias? Pues que ya son una forma más avanzada o popularizada de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no era específicamente para los monjes de clausura, sino para algunas otras personas que podían tomar las clases, y estas clases pues se dieron en las catedrales. Muchos de los clérigos eran ya consejeros de los reyes y para estar a la altura de las circunstancias y poder ejercer la función pública pues tenían que estudiar, y para eso fue pensada esta escuela catedralicia, en donde se daban clases ya no nada más a los que iban a servir al emperador, sino también a los que tenían intereses por descubrir nuevos saberes y que no necesariamente iban a ser los funcionarios. Estos iban a las catedrales. La mayoría de la población de estas escuelas eran los mismos monjes, y ahí tenemos pues una imagen de cómo a una persona está dictando la cátedra, y pues allí están algunos de los estudiantes en plena catedral con sus escritorios y con sus materiales para el estudio. Pues tenían una disciplina muy rigurosa, pero también tenían la posibilidad de poder estudiar gente que no tenía de otra manera. Y bueno, las escuelas monacales son una variación también de esto. En las escuelas monacales era básicamente lo mismo, pero en el monasterio. Alguna persona ahí en un púlpito en alto dando clases y los clérigos pues tomando notas. Es una pintura también de la época.
y decía yo que podían ser muy similares a las catedralicias, nada más que dentro todavía de los monasterios era una evolución lógica de lo que llamamos el scriptorium, que ya lo vimos antes en otro momento. Pues en los scriptorium se desarrollaban las transcripciones pues de los libros antiguos, y los monjes lo hacían a solas en sus celdas, y luego pues ya fue necesario que la instrucción fuera también grupal, y por eso se instituyeron las escuelas monacales. Ya vimos que los destinatarios eran los monjes, y los instructores siempre fueron los que más se dedicaban al trabajo intelectual, muchas de las ocasiones los obispos o los sacerdotes. En el caso de las universidades, aquí sí tenemos algo que tiene que ver todavía más directamente con la filosofía, pues aunque la escuela palatina y la escuela monacal ya albergaban a la gente que se dedicaba al estudio de la filosofía, pues con mayor razón las universidades, y estas nacieron en la Edad Media. A veces pues nos dicen que la Edad Media fue una edad oscura, ya vimos que no, en realidad eran centros grandes de cultura y de enseñanza. Allí se confluían muchísimos saberes y mucha gente acudía a ellos. Ahí tenemos una imagen de una de las universidades europeas, que en realidad no sé exactamente cuál es, pero muchas son muy parecidas, tienen una estructura muy similar. Las universidades en la Edad Media no tenían separado el saber científico con el saber religioso, más bien lo hacían confluir. Las verdaderas universidades hacían confluir todo tipo de conocimiento. Por eso ahora lamentamos mucho que las universidades hayan desterrado ese conocimiento que procede también de lo religioso, como si no fuera un conocimiento válido. En ese sentido, pues no podría llamarse universidades. Las verdaderas universidades eran en donde se aglutinaban todos los saberes, por eso el nombre de universidad. Entonces había lo mismo religiosos y personas seglares que debían desempeñar funciones para el bien público. Los principales eruditos siempre fueron los clérigos de las distintas órdenes. A nosotros nos interesa en filosofía porque varios de ellos, en específico estos dos que yo les menciono aquí, los más célebres, que fueron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, ellos en específico fueron los más grandes, aunque hubo otros que también vale la pena estudiar, pero para que nosotros nos demos una idea de cómo estas universidades tuvieron su auge, ¿no? Y tengo otra diapositiva aquí con las universidades, una vista aérea de una de ellas. Esta es otra universidad también de la Edad Media, y bueno, la primera y más célebre fue la de París. Esta fue fundada hacia el año 1208, y el Papa Inocencio III pues fue el primero que escribió públicamente la palabra universidad para referirse a estos centros de estudios generales de París, pues aludiendo a la universidad de los que enseñan, o de los maestros y de los que estudian en París, pues en común. Eso es lo que dice ahí. Entonces en 1208 firmó este documento y fue el primero en llamarle universidad a este centro de estudio. Luego se fundaron muchas otras, la de Bolonia, la de Salerno, la de Orleans, la de Oxford, la de Cambridge, la de Padua, la de Nápoles, la de Salamanca, la de Valladolid y muchas más que no cabrían aquí. Dicen que fueron más de 30 en el primer siglo, y después pues ya había más de 100. Entonces estas son las universidades más célebres. El tipo de enseñanza pues era muy parecido todavía en muchos sentidos a lo que hacían en los monasterios, pero ya con otros métodos, ¿no? Entonces no se debe ver la universidad como una emulación, como una imitación de las escuelas antiguas. En filosofía, en el curso que llevamos, ya hemos visto cómo era la Academia Platónica o el Liceo de Aristóteles, incluso la Escuela de Alejandría. Las universidades no eran eso. Las universidades se juntaron más bien como una especie de gremios, como si fueran un sindicato. Y esto fue así porque en realidad durante el inicio de sus funciones eran perseguidos por las personas. La gente común y corriente no quería a los estudiantes universitarios, los veía con malos ojos y muchas veces los apedreaban o hasta los mataban, porque pues pensaban que el cultivo del saber podía traer dificultades a la sociedad más que beneficios, así como lo escuchan. Había mucha gente pues que no los quería, y entonces tuvieron que unirse también para protegerse de las restricciones que a veces los mismos reyes les ponían. Al principio fue así, ya cuando los reyes los
líderes vieron que funcionaba. No solamente la iglesia aprobó, porque la primera que aprobó fue la iglesia, fue la primera institución que les dio cauce a las universidades. Después ya hubo decretos reales para que hubiera estas universidades ahí en las distintas ciudades de Europa. Entonces, el auge, la fiebre, el deseo por saber se impulsó en gran medida por el florecimiento de estas instituciones. Nada más para que nos demos una idea de lo que les decía yo, que no es cierto que siempre haya sido una cuestión oscurantista la Edad Media, ¿no? Y bueno, ya por último vamos a ver un poquito de las cruzadas del ideal caballeresco. Es un resumen muy breve, repito, no vamos a abundar mucho. Estas fueron convocadas por los papas o los reyes para recuperar el dominio de los territorios donde la Biblia relata los acontecimientos, donde se supone que Jesús estuvo en su tiempo, y también sus apóstoles. Estas convocatorias que se hacían era pues porque los musulmanes habían invadido Tierra Santa, habían invadido sus santos lugares y había que hacerles frente. Yo les quiero recomendar un buen documental en el canal de Academia Play. Viene con dibujitos y en 14-15 minutos nos explican todas las cruzadas. Aquí la intención no es verificar el acontecimiento histórico, sino el impacto cultural que tuvieron. Entonces había un intercambio cultural forzado, el sistema de alianzas y sobre todo la unificación del sentir y de la identidad cristiana de Europa, pues eso propició también que Europa se uniera en una filosofía cristiana basada en el ideal del caballero. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues muchas, porque el ideal del caballero se hizo una moral, una ética, que después también propició que hubiera mucha literatura al respecto de los caballeros y que se demostraba en los usos y costumbres de Occidente todavía hasta nuestros días. Pues a pesar de los embates del feminismo y de todas estas ideologías que de mucho tergiversan el patriarcado, así le llaman, pues más bien, más que el patriarcado, yo hablaría de un ideal caballeresco, de un ideal en el que los varones en concreto pues tenían unos usos y costumbres agraciados y al mismo tiempo de fuerza, pero al mismo tiempo también de protección y al mismo tiempo también de la exaltación de ciertos valores, en concreto los cristianos. Eso pues igual se ha perdido por una cuestión del cambio, del intercambio, de la degeneración de lo moral, que por ahí en un documento les voy a recomendar. Bueno, entonces de eso se trata este avance pues que tenemos para asentar el contexto histórico de lo que vamos a revisar. Ya cuando nos acerquemos más directamente a algunas de las filosofías, pues vamos a darnos cuenta también de cómo es esta situación. Muchas gracias.